de teólogo en la Universidad ¿cómo se llama? En Israel. Ah, qué bien. Sí, después saqué el título cuando me hice católico, me fui a Roma, trabajé 12 años en Roma, ahí saqué el título de teólogo católico, doctor en lengua. Ah, usted es doctor en lengua. Sí, sí. Oh. Yo leo las Biblias en los idiomas originales. O sea, hebreo, Hebreo, griego koiné. koiné, siríaco, en árabe también me ha tocado hacer mucho trabajo en árabe. Oh, pero eso es muy difícil. Sí, no son idiomas difíciles. No, para nada. O Oh. sea, que estoy acostumbrado, pues si yo hablo hebreo desde cabro chico y también árabe, porque en Israel nosotros en la escuela se habla árabe y se habla hebreo, porque también hay muchos musulmanes en la escuela. Mi mejor amigo era musulmán, pues imagínense. Ah. Así que son naturales a mí esos idiomas, son lenguas maternas. Entonces, usted, su mamá de qué, su mamá Es, es árabe, no. no. Mi Judía. padre, mi padre judío converso y mi madre también. Mi abuela también. Todos judíos conversos. Ah, claro. ¿El judío Galadiel? Sí, y Sí, después del judaísmo, él pasó a ser cristiano, ¿verdad? Algo así es. católico. Sí, bueno, cristiano católico. Sí. Bueno, si le quieren hacer preguntas, yo más o menos lo conocía, pero no sabía todos los estudios que él tenía, ¿eh? Sí, lo que pasa es que tengo mucha actividad, yo soy músico también, compongo música, entonces estoy siempre bien ocupado. Cuando no estoy trabajando en la Iglesia Católica, estoy haciendo giras y todas esas cosas. ¿Y en la iglesia está de diácono o no? ¿O cómo? Fui catequista muchos años, pero ahora no, porque, como le digo, me dedico más que nada a hacer charlas, a hacer debate en la parte católica, religión. Lo que más he Bien, hecho Galadiel. lo que más he hecho en mi vida es debatir contra el Islam, musulmanes, Ah, en el Medio Oriente. Me sí, han sí, echado de entiendo, varios entiendo, países. entiendo. Eso es lo fuerte, el Oye, Corán y todas esas Galadiel. cosas. Sí, dígame. Sí, estamos con Chaladiel, una persona muy preparada católica que dice que, bueno, o sea, son varios títulos me has presentado. Ah, pues estás diciendo que tienes varios estudios, que venías estudiando desde niño en la escuela Sí. hebrea. Y bueno, adelante ustedes, hagan las preguntas que quieran. Bueno, Es interesante. yo sí tengo una pregunta. Dígame. Sucede que he estado en discusiones con muchos católicos que se molestan. ¿Por qué les digo que la Biblia siempre está mal traducida? No hay Biblia bien traducida. En el pasaje de la tumba vacía, cuando Juan y Pedro corren a la tumba y se encuentran los lienzos ahí supuestamente regados por el suelo y doblados por otro lado. Entonces yo vi un libro, lo reproduje, de un padrecito que analizó eso cuidadosamente y dice que eso que está escrito en griego está escrito con pensamiento hebreo. De ¿Ya? Sí. manera que no está bien traducido porque no entienden lo que quiere decir cuando habla del lugar en donde el suicidio con el que tenía amarrado la cabeza, las mandíbulas.
Entonces dicen que estaba hasta que se puso en la sábana, y la realidad es que él se fumó, se desvaneció, se desapareció, dejó de estar allí, atravesó como luz o como sea. Bueno, por eso dejó impresa su imagen, Sí. y los lienzos se allanaron y el sudario quedó enrollado como estaba en su propio lugar, solamente bajó por gravedad. Y dicen que las traducciones están mal porque se trata de traducir directamente el griego, y que el problema es que lo estaban pensando en hebreo, aunque usaran palabras griegas. ¿Tú te has fijado en ese pasaje? ¿Has buscado una traducción correcta? A ver, es que hay varias partes. ¿Tú hablas de Juan? Sí, Evangelio Ya, de Juan, la tumba ya. vacía. Bueno, Pedro y Juan corrieron. hay una parte que de los textos antiguos, los verdaderos, los originales, en que dice que Jesús fue recibido por dos ángeles. Sí. Entonces, cuando él sale a encontrarse con los ángeles entran y doblan el sudario, lo doblan por respeto. Ajá. Ellos lo doblan, pero Jesús ya no estaba ahí. Estaban en eso cuando llegaron las mujeres. Ya veo. Pues Eso es mira, lo, eso es lo que dice la escritura, o sea, los libros originales, de que habían dos ángeles. mira, si ves Juan 20 del 3 al 8, la traducción que tengo como correcta yo después del estudio del padre José Luis Carreño este día es: salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, y el otro discípulo se adelantó más velozmente a Pedro y llegó primero al monumento, y agachándose ve los lienzos allanados, pero no entró. Llega pues Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y contempla los lienzos allanados y el sudario que estuvo sobre la cabeza de él, no al igual que los lienzos allanados, sino al contrario, enrollado en su propio lugar. Entonces pues entró también el otro discípulo, quien llegara primero al sepulcro, y vio y creyó. Y esto porque ¿Sí? es como un acto de magia, en que abres la caja y de repente la muchacha que encerraste en la caja ya no está dentro de la caja, ves la caja vacía. En este caso se desinflaron los trapos que lo tenían envuelto con vendas, que Sí. estaba dentro de una sábana, que tenía la cabeza enrollada con un pañuelón para que no se le abriera la boca, porque eso hacían los judíos, impedían que se abriera la boca del difuntito, según leí, para que no se le saliera el espíritu. Entonces, con esa superstición así los amarraban, y eso quedó exactamente en el mismo lugar, porque no se lo quitó, porque no se desenredó, porque simplemente se desvaneció, se evaporó. Y al ver que el cuerpo no estaba, pero los trapos seguían amarrados exactamente igual, dijeron: aquí no fue que se robaron un cuerpo, aquí el cuerpo desapareció y los trapos siguen exactamente en el mismo lugar. Y esa tumba vacía con esos trapos allanados, pero no cambiados de lugar, fue lo que les hizo decir: oh, creo en la resurrección. Claro, el asunto es que cuando llegan se encuentran que las vendas están tiradas en el suelo. Bueno, esa es la traducción equivocada, pero el suelo sale de la imaginación de los traductores, no sale de la original en griego. La palabra suelo no aparece en griego, no está allí. La palabra en griego. Sí, la traducción es el problema, pero si tú vas al griego, el griego no dice suelo, el griego no dice otro lugar, San, Ese es 26. San Jerónimo tradujo en un locum, pero en un locum y nada es lo mismo. Decía que estaba en un lugar, pero
lugar en el espacio. Eso no tiene nada de particular. O sea que no tradujo nada. Y esa es la falla. Pero por eso tengo una versión en griego, tengo la fotografía de papiro, de donde lo tomaron, el Códice Alejandrino, y un estudio que ocupa 26 páginas de todo el tema. O sea, es un estudio de 26 páginas y un estudio científico, no es una opinión de cualquiera, sino de un sacerdote que se pasó 25 años estudiando el tema de la sábana santa y la resurrección de Cristo. A ver, lo que pasa es que el griego que están ocupando es el griego actual, ¿ya? Pero el griego antiguo es diferente, así como el español actual es diferente al español en el año 1. Del En Miocid. el año 1 se llamaba latín, y es un idioma totalmente Sí, diferente. Entonces, de acuerdo. nosotros para poder... ¿Aló? Nosotros para poder estudiar el Koiné, tenemos primero que aprender el griego actual para poder entender la diferencia y darse cuenta de, por ejemplo, hay muchos libros que, sobre todo los libros protestantes, en que usan el griego actual y engañan a la gente, ¿ya? Y hacen ellos la traducción a la pinta de ellos. Sí, eso fue lo que hizo el padre José Luis Carreño Estiandía, ponerse a estudiar todo eso para poder hacer la traducción correcta. Claro, Es lo que habla. cuando dice Kakeurita o Koinia Keimena, ahí está hablando del manto que está en el suelo. Y si tú lo traduces eso al griego actual, significa leyó los textos antiguos, o sea, nada que ver. Entonces, hay que tener cuidado porque si una persona está estudiando Koiné, como base elemental tiene que saber el griego actual para saber la diferencia. ¿Te fijas? Oh, sí, de Entonces, acuerdo. pero dice en el suelo, en Koiné dice en el suelo, está en el suelo, pero resulta que ellos están mirando, ven que está en el suelo, se miran entre ellos y después miran y está doblado. ¿Te fijas? Porque uno de los ángeles lo dobló. Después llega la mujer y encuentran que está doblado. Ahí está el detalle. ¿Te fijas? No es una contradicción. O sea, el texto antiguo que tengo yo aparece de que hay dos ángeles. Y uno de ellos habla con las mujeres. Bueno, el otro lugar, el plegado aparte, como te digo, es que aquí está ese estudio precisamente. Si el evangelista hubiera querido expresar lo que vulgarmente dicen las traducciones en un lugar, lo cual mal se aviene a un acusativo que indica dirección de movimiento. Hay mucha gente, mira, hay mucha gente, escucha, hay mucha gente que hace apología y habla de griego y todo lo demás, y tú le preguntáis buenos días y no tienen idea de lo que uno les dice. Entonces, si no entienden el griego actual, menos van a entender palabras que ya no se usan. ¿Te fijas? Porque cambiaron el sentido. Y sin embargo, se ponen a decirme... No es fácil, o sea, para poder llegar a leer Koiné tenéis por lo menos 22 años de estudio para llegar a eso. ¿Te fijas? Por eso es que lo que recomendamos siempre los teólogos y los teólogos católicos es que estudien desde la Vulgata Latina, estudien en el latín, porque en el latín está más claro, el latín no ha cambiado de sentido el idioma. Es una lengua muerta que no ha cambiado, entonces es mucho más fácil entenderlo desde el latín. Sí. Mucho mejor que estudiarlo desde un idioma que uno no lo entiende. Sí, todo el tema de la gente que habla de lo que no sabe es interesante,
Pero lo que yo te Que estoy no, diciendo te es que hay un explico, sacerdote hay español mucha gente que llamado José mortifica Luis mucha gente que mortifica y no tiene idea de lo que está haciendo. Está, En mira, si 1975, tú lees, por ejemplo, en en latín, ¿me permites? sí, Permíteme, por favor. En 1975 no existía Internet, no existía. En sí, 1975 publicó un sacerdote español llamado José Luis Carreño Exteandía, que nació el 23 de octubre de 1905 y que dedicó buena parte de su vida sacerdotal a estudiar la sábana santa desde todos los aspectos y se puso a investigar el pasaje de la resurrección y fue a visitar el lugar donde estaba el papiro original. Conoció el papiro original, estudió griego, estudió latín, como se estudiaba antes de que inventaran el Vaticano II. Es un padrecito de la pelea pasada, de antes del Vaticano II. sí, Y ese padrecito no es un padrecito que haya conocido la existencia del Internet, porque murió antes de que inventaran sí, Internet. Jamás hizo un post en Facebook, que tampoco no existía, por supuesto. Y ese sí estudió latín y ese sí estudió griego y publicó en una coedición de Don Bosco y de Ediciones Promesa un libro donde hace este análisis que no tiene nada que ver con los picabotones que creen que saben algo porque compraron un telefonito y le aprendieron a apretar botones y ya se ponen a opinar en Internet. No ya, ¿y estamos qué hablando dice? de eso. ¿Qué Estamos dice? hablando de un sacerdote que sí estudió y que Dime. dice que la traducción correcta no incluye la palabra suelo porque no está en el griego y que cuando dice enatopón, cuando dice eiseteron topón, está diciendo que estaba en otro lugar o en su propio lugar y ese su propio lugar se refiere específicamente a que no se movió de donde estaba el pañolón, el santo sudario. Es de lo que hablo. Y se hace la referencia a que estaba usando palabras griegas, pero pensando con su mente en el arameo, en hebreo, porque pues Juan es judío, no es un griego. Entonces, pues sí, lo dijo en griego, pero su mente estaba en el hebreo. Y es de donde toma base para decir esto de que los lienzos se allanaron y el pañolón se quedó en su propio lugar. Entonces, por eso te detengo que me dices acerca de los ignorantes picabotones de Internet. Pues sí, pululan, pero esto es anterior a Internet y al Vaticano II, gracias a Dios también. La Vulgata dice en 26, venit ergo Simon Petrus sequens eum in notribi in momentum et videt intra in apposita. Eso significa que ven la tumba y las telas de lino allí tendidas. Eso dice, ¿sí? Sí, ahí tendidas. Eso es correcto, estaban tendidas en su lugar sin que nadie las moviera, eso sí. ¿Sí? Los grandes estudiosos dicen, hola, buenas tardes, perdón, antes que nada, una disculpa Sí. por entrar así groseramente, sin saludar. Buenas tardes. Los grandes estudiosos dicen que los lienzos de la mortaja de Jesús estaban doblados. Acordémonos que en la antigua tradición judía decía que el amo de la casa a la hora de comer sí dejaba los lienzos o las servilletas dobladas, que obviamente no eran desechables, eran de tela. Si lo dejaban doblados es porque iba a regresar. Si las dejaba todas mal puestas, mal colocadas, significaba que ya había terminado y podían retirarle el servicio de comida. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cuando la resurrección, obviamente no se iba a poner a tender la cama, ni se iba a poner, no, los lienzos quedaron perfectamente doblados porque es una promesa. Sus apóstoles se acordaron de que él les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y volveré
Y eso es lo que significa, por eso es puntual el escritor sagrado al poner ese detalle, porque es una promesa que él va a volver. Porque así es el Bueno, suceden dos cosas. Primero, si alguien sabe esa historia acerca del maestro que abandona momentáneamente la mesa, la conoce absolutamente única y exclusivamente por esa historia sobre la Sábana Santa. De otra manera, no lo conocería absolutamente nadie. Entonces, no hay manera de que alguien lo recuerde. Otro punto muy importante es que la persona que inventó la servilleta lo hizo en el siglo XVI y se llama Leonardo da Vinci. No existían las servilletas antes de Leonardo da Vinci, él fue el inventor. Y de lo que estamos platicando es que hay un sacerdote de nombre José Luis Carreño Extiandía, anterior al Vaticano II, anterior al Internet, murió antes de que existieran Internet, Facebook, WhatsApp y todas esas marinolas, y él se puso a viajar por el mundo con dinero español, a aprender idiomas y conoció el papiro original donde viene la historia del encuentro de la tumba vacía cuando fueron Juan y Pedro, y se puso a hacer la traducción correcta, y en el libro que publicó, que tiene Niki Lovstad, nos pasa a informar de que todo lo que envolvía a Cristo quedó solo desinflado, porque su cuerpo se evadió, se evaporó, se desintegró, se desmaterializó y dejó de estar allí, dejó impresa su imagen y dejó todo allanado, desinflado en su propio lugar, sin moverlo, ni doblarlo, ni desdoblarlo. Sí, Eso correcto. es lo que paso a platicar, que dice originalmente la traducción en griego, el original en griego, y de lo mismo paso a informar que no existe ni una sola traducción correcta, porque todas cambian eso. Entonces, sí, bueno, pero ¿qué dice lo del ¿cuál es el punto? Porque yo veo que esta es una discusión absolutamente inoficiosa. O sea, de hecho, absolutamente perfecta? Es no, perfecta. porque mira, en el siglo XIII está datado por el carbono 14 de que el manto es del siglo XIII. Y resulta que estudiando la historia del manto sagrado, bueno, se descubre que en el tiempo del siglo XIII es cuando más se trajinó con él. O sea, estuvo en manos de soldados Oye, romanos el estado de anteriormente, Eso fue mucho tiempo. equivocado. Entonces Pero ellos espera, no, ya vamos para otro lado como Escúcheme, por siempre. favor. Eso no hay razón para permitirlo. No hay cosa? razón. ¿Qué cosa? No hay razón para permitir pasarlo. La datación del carbono 14 fue errónea, de los 80. Sí, pues a eso es lo que quiero llegar. O sea, la datación fue errónea porque hubo mucho manoseo no admito que nos pasemos al carbono 14 cuando el asunto es la traducción de un texto bíblico. El carbono 14 me dice que son entre 13.500 y 17.500 millones de años que pasó algo. Es un margen No, mi amigo, el carbono 14, el decaimiento de los 16 átomos es 5.000 y pico de años, no tantos millones. Carbono 14 no es esa la medida de decaimiento. Pues al carbono 14 no le creo, porque siempre que veo las mediciones... No, es que el carbono 14 fue desacreditado totalmente hace ¿cuánto? Un año. Fue desacreditado porque está desacreditado, Buenas está tardes, desacreditado buenas tardes, en el Dios los bendiga. estudio, Luis, en ¿cuál el es la estudio del pregunta? mandilión. ¿Cuál es el Pero eso es tema? absolutamente inoficioso. O Luis, sea, ¿qué ¿qué importa al carbono el 14 manto? no le creo. Oigan, ¿qué no, pero importa Y a el ver, tema para la es la salvación? traducción de la Biblia. claro, ese No es el es tema, la la traducción Sábana de Santa. Luis. O sea, centrate a ver para que quede claro, la traducción. Sí, hablamos de la traducción, no de la Sábana Santa.
Claro, ese es Y el no tema, y puedo sobre ese también tema. pasar la receta y a la cobija y todo lo que ustedes quieran. Pero ahorita, si se está planteando el tema de la traducción, centrémonos, por favor, única y En el exclusivamente tema de en la la traducción, traducción. por favor, Ok, porque lo que Punto. estaba ¿y cuál hablando es es el, y que cuál es Si fue una y cuál es cobija, el si tuvo issue? sábana, ¿Cuál si es? fue un cobertor, si tuvo almohada, si tuvo Oye, a eso ver, ¿y es Luis, cuál es por el issue importante. con favor, la Luis, tradición? Primero, por favor, Luis, por la favor, Luis, traducción a adelante. ver, Shurani, un momento. Luis, por favor, hace otra vez el cuestionamiento, la pregunta, porque no estaba Iván Roberto, no estaba Luis Jaime, inclusive no estaba Shurani. O sea, es sobre ese tema. Pues sí. Sí, bueno, la cuestión es esta. Resulta que tengo un libro de 1975 donde se analiza la traducción de la Biblia del pasaje de Juan en el que describe la tumba vacía. Se trata del capítulo 20 de Juan, los versículos 3 al 8. Y el tema es esa traducción que yo platicaba con Galadiel, que está mal traducida en absolutamente todas las Biblias, lo único correcto es el griego original no traducido, porque inventan que había algo en el suelo, que las cosas estaban cambiadas de lugar, que había lienzo doblado, y nada de eso está. Palabra por palabra, a lo largo de 26 páginas, explica todos los detalles utilizando referencias de papiros de otros orígenes que confirman lo que está traduciendo. Y ¿Juan qué? ¿Juan 20 qué? Juan 20, versículos 3 al 8. Y salieron Pedro y el Y otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero uno fue más rápido que el otro y llegó primero al sepulcro. Bajándose y a Ana, ¿me mirar, puedes leer el vio los texto, por favor, lienzos para puestos comprender allí. más de lo que estamos hablando? están leyendo Por la favor. Biblia. Están Sí, leyendo la gracias. Biblia, no tienes que interrumpirle, eso es muy grosero. Si está leyendo la Biblia, tú callas. Mira, ¿cuál es el planteamiento que tú estás haciendo sobre ese versículo? Sí, termina, bueno, lo estabas leyendo, no te dejes interrumpir, termina lo que empezaste. Bueno, pues el 26 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, y porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los Sí, discípulos a muy los bien, suyos. correcto. Era el 3 al 8. Bueno, eso es lo que digo que está mal traducido, porque los lienzos sí se parece, estaban allanados, pero el sudario que estuvo sobre la cabeza de él no estaba al igual que los lienzos allanados, sino al contrario, enrollado en su propio lugar. Y lo que hizo que vieran y creyeran fue que el cuerpo desapareció sin remover los trapos. Los trapos seguían enrollados, la sábana seguía como si tuviera un cuerpo adentro, y el pañolón o sudario que pusieron para detenerle la mandíbula solo cayó por gravedad porque el cuerpo dejó de estar ahí sin que ni el cuerpo mismo ni nadie lo moviera, solo se desvaneció, se desapareció. Y si creyeron es por ese acto de magia de desaparición. Acto de magia de desaparición. El cuerpo desapareció, los trapos quedaron igual y el cuerpo ya no estaba. Si a mí me dicen, mira, aquí está todo regado, el cuerpo ya no está, resucitó. No, si ves todo regado, pues es que el cuerpo se lo robó a alguien. Como Sí, pero decían los ahí judíos. no dice eso. Claro que Ahí, no, dice que estaba en su propio lugar, dice que estaban por eso. allanados los lienzos, eso es lo que dice el original, por eso vieron y creyeron. Pero es que No eso es lo que estaban dice la Biblia. La ni Reina estaban Valera dice eso. el original sí, eso de enrollado en otro lugar no cuadra, es lo que no cuadra. Y es lo que estoy diciendo. Y estoy diciendo que alguien se puso a estudiar eso durante años, que se pasó viajando por el mundo, aprendiendo, estudiando, sin internet,
Y me dicen, es que la gente nada más habla, pero no saben, es que hay que estudiar. Sí, hay que estudiar. Estoy hablando de alguien que se tomó la molestia de estudiar todo lo que había que estudiar. No de un aficionado, de un picabotones que puede comprar un telefonito de 6,000 pesos y con eso ya se siente filósofo y teólogo y ingeniero, médico y todo lo demás. Pero para mí es indiferente eso que tú estás diciendo. Yo creo en el manto sagrado. Creo que esa es la imagen de Jesús. Eso no se pudo haber duplicado porque las pruebas científicas son concluyentes. Nadie que piense que eso es falso ha podido demostrar que es falso. De hecho, es una figura, es una exposición tridimensional, porque le aplicaron un artefacto de la que se llama el VP8, que es para la topografía de los cuerpos celestes, y eso reveló que esa imagen es tridimensional. No existe una sola fotografía ni pintura que pueda ser tridimensional, y eso lo es. Además, esa sangre AB negativo, esa sangre es la sangre de esa parte del mundo, de los judíos. Esa sangre tiene suero sanguíneo que indica que la persona fue torturada. Tiene bilirrubina, que eso indica que esa persona fue torturada. La bilirrubina y el suero sanguíneo aparecen cuando hay tortura. O sea, el que diga que eso es una falsificación tiene que demostrar todo esto que yo estoy diciendo. O sea, bueno, tiene que refutar, pero sí, ya lo hicieron. Es que con el maravilloso carbono 14 ya demostraron que no es la sábana que cubrió el carbono 14 se tomó de una esquina donde la gente lo cogía todo y es una mezcla de lino y algodón. La pieza es de lino solamente, pero donde ellos cogieron la mezcla había rastros de algodón porque le metieron un borde porque la gente lo agarraba. En el siglo XVI hubo un incendio también que se salvó de quemarse. O sea, pero le cayó la plata fundida y le hizo unos agujeros, ciertamente. Sí, yo sí sé todo eso, pero estábamos hablando de la traducción y de repente salieron por aquí con que estoy equivocado en todo porque el carbono 14 ya demostró. Entonces, el carbono mira, 14 no demostró el carbono 14, yo no estoy de acuerdo con eso. No necesitas decírmelo a mí. Está la palinología también y todo lo demás, pero la cuestión es que las traducciones de todas las Biblias están mal hechas. Aquí tengo, incluso al reproducir el libro, añadí detalles como la Biblia de Shekel, que me cae en no te digo dónde, y tengo aquí la traducción de los Paulinos, de la traducción litúrgica, que también dice que contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Ese doblado, que es lo que inventan, que tiene que ver con las servilletas que inventó Leonardo da Vinci en el siglo XVI, porque en el siglo I ya las utilizaban, y el maestro que utilizaba la servilleta de Leonardo da Vinci quería decir que iba a regresar si dejaba revuelto ahí el trapito, y si lo dejaba dobladito es que ya había terminado de comer y ya podían alzar la mesa. Y como has de saber, porque tú has de saber eso como lo sabe todo el mundo, ese conocimiento general, te piden que lo recuerdes para que... Pero lo que yo no entiendo de tu planteamiento es, yo tengo aquí la Reina Valera y aquí no me sugiere que todo estaba regado. Dice, cuando llegó Pedro tras él y entró al sepulcro, vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Eso no me sugiere a mí que se robaron el cuerpo ni nada. Eso me sugiere que la envoltura, el mortuorio donde él estaba enrollado como si tuviera un cuerpo adentro. Eso es lo grande de eso. No, enrollado en lugar aparte no significa eso. Ese ya es problema, no de griego. No, enrollado, envuelto como la forma del cuerpo. Eso es lo que me sugiere a mí. En lugar aparte.
enrollado en lugar aparte. No, no, lo que estaba aparte, y estamos hablando de idioma español, no de griego, ni de hebreo, ni de antiguo, ni de nuevo. Enrollado en lugar aparte siempre ha significado y no va a dejar de significar a menos que logren estropear hasta eso, que es un lugar distinto al sudario, distinto al sudario. Mira, dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. No con los lienzos. Ese es el error, esa es la falla, esa es la mentira, esa es la mala traducción. No estaba con los lienzos, sino en lugar aparte. Eso no es cierto y eso es lo que confunde. Bueno, pues entonces tenemos que ir al manuscrito más antiguo de griego koiné, no griego moderno, griego koiné, que fue que se escribió, y probarlo. Pues, pero en todas los ejemplares de las Biblias católicas y protestantes, que según tengo yo entendido, pues tienen la misma traducción. Eso estoy diciendo, no existe ninguna Biblia. Pero entonces tú tienes que traer qué erudito del griego koiné, y hago en énfasis de griego koiné porque griego koiné se habló en 700 años nada más. Después no se volvió a hablar griego koiné. Después pasó a otro griego. Y después en el 1450 es que se habla el griego moderno. El griego koiné es del 300 al 400 antes de Cristo y después de Cristo. 700 años. O sea, tú tienes que, si uno va a hacer una alegación, si uno va a hacer un alegato en las escrituras de una mala traducción, uno tiene que citar al erudito. Y el debate. Eso ya lo hice, y lo hice de manera irónica, sarcástica y mordaz, diciendo que el erudito de nombre José Luis Carreño Exteandía, sacerdote español, educado antes de la desgracia del Vaticano II, que nunca conoció el internet, que murió antes de que existiera Facebook y WhatsApp y todo el internet y hasta las computadoras personales, publicó en 1975 un libro con un análisis detallado, pausado, desmenuzado de ese papiro que fue a fotografiar directamente a donde estaba, consiguió permiso de verlo. El erudito se llama José Luis Carreño Exteandía, ¿sí? Su libro se llama La Sábana, el último reportero, y es una coedición de Don Bosco y Ediciones Promesa, publicado en 1975. Yo no creo esa historia. ¿Sabes por qué no creo esa historia? ¿Sabes por qué no creo esa historia? Los creyentes creen o no creen. Si quieres creer y no quieres creer, estás en el nivel de las creencias y por mí puedes creer o no creer lo que a ti te parezca. No lo creo porque primero que lo que tenemos son copias de copias. No hay nada original, no hay un papiro original. Lo que tenemos son copias de copias. Sí, ya lo sé. Por eso, por lo tanto, esas copias de copias han sido analizadas hasta la saciedad. Yo tengo aquí un interlineal griego de Francisco La Cueva. Tengo el de Westcott y Hort, que es católico, y en todos dice lo mismo, que un individuo me venga a hacer un análisis a mí de crítica textual. Mira, para mí podrán decir lo que les dé la gana, pero la mayoría de los eruditos que traducen las escrituras piensan de una manera, porque me venga un tipo, mira, yo he escuchado, mira, te voy a traer un problema bien grande. Hay un problema grande en el griego original, para que tú tengas, mira, Juan 15:2, mira cómo dice Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Oye, lo dice así, lo quitará. ¿Sabe cuál es la palabra griega de quitará? Koiné, airó. Airó. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo airó, lo quitará. Pero airó no significa quitará nada más. Airó significa levantar, subir, llenar y destruir. Cualquiera de esas palabras significa lo mismo. Entonces, ¿por qué usan airó? ¿Por qué ponen quitará? Porque yo puedo decir, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levantará.
O todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo subirá, lo llenará o lo destruirá. ¿Por qué? ¿Por qué utilizar una sola definición de airo? Porque el contexto de Cristo es hay más contexto para decir levantar que quitará, porque Cristo levantaba al caído. Listo, Cristo hacía, eso era el ministerio de Cristo. Entonces, ahí es donde entran los eruditos. Ahí es donde entra la pelea monga entre ellos, que tú lo crees o no lo crees. Yo lo entiendo como podría decir quitará, como podría decir levantar o subir o llenar, porque el texto, una palabra en griego koiné puede significar 5 distintas en español. Así son las traducciones. Así es el idioma y eso es lo que hay que traducir. Y hay un montón de otros problemas que yo los puedo traer ahora. Del griego que mira cuando dice en esta parte de justificado, ¿cómo es? Dicayo. La palabra dicayo, ¿qué significa? Declarado justo. En Romanos 3:28 que dice, concluimos pues que el hombre es dicayo, justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero en Santiago 2:24 dice, vosotros veis que el hombre es dicayo por las obras y no solamente por la fe. Oye, pero ¿en qué quedamos? Es justificado por la fe sin las obras en Romanos 3:28 y en Santiago 2:24 es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tranque ahí? Porque dicayo significa declarado justo en Romanos 3:28 y en Santiago 2:24 dice reconocido justo. La misma palabra dicayo significa declarado o reconocido justo. Y por eso mucha gente se confunde. No, porque Santiago 2:24 dice que somos justificados por las obras y no solamente por la fe. ¿Y qué palabra usa? Dicayo. Porque pasa que en Santiago dicayo significa reconocido justo. Y en Romanos 3:28 dice declarado justo. Es la misma palabra, dicayo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a escuchar opiniones de eruditos, expertos en griego, koiné. Vas a encontrar de un lado y del otro. Por lo tanto, yo me apego a lo que dice la mayoría de las traducciones bíblicas, porque yo no voy a estar en ese jueguito, en tantas aguas. Ese es mi punto de vista. Bueno, muy respetable un punto de vista, especialmente si tiene que ver con creencias, porque las creencias son el recurso de los ignorantes para sustituir la verdad que no tienen. Y en creencias y con creyentes, pues no se invierte tiempo. Pues o sé o no sé. Y el material que tengo es suficientemente convincente, me parece perfectamente funcional y pues lo acepto así, lo reconstruí así para republicarlo y así es como lo estoy compartiendo. Porque tiene suficientes pruebas de todo lo que está diciendo, te digo, palabrita por palabrita, detalle por detalle, el estudio está muy bien hecho y por tanto yo lo acepto. Escucha, Luis. No, está sonando un teléfono, ¿es con ustedes? Ya se cayó, ya lo contestaron. Bueno, pues la traducción que yo tengo es esa que te digo. Bueno, no sé si la escuchaste, pero la traducción que tengo es: salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos y el otro discípulo se adelantó más velozmente a Pedro y llegó primero al monumento. Y agachándose ve los lienzos allanados, pero no entró. Llega pues Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y contempla los lienzos allanados. Y el sudario que estuvo sobre la cabeza de él, no al igual que los lienzos allanados, sino al contrario, enrollado en su propio lugar. Entonces pues entró también el otro discípulo, quien llegara primero al sepulcro, y vio y creyó. Esa es la traducción que tengo yo como correcta.
enrollado en su propio lugar, allanado, aplanado. Esa es la traducción que mostré, propuse y que estoy Pero aceptando. ¿cuál es el punto de decir eso, bro? ¿Para qué? El tener una Biblia correctamente traducida es un punto suficientemente importante si pensar en más, pero lo más importante de todo es que lo que vieron Juan y Pedro les hizo creer, y nosotros creemos en la resurrección de Cristo para empezar por el testimonio de Juan y Pedro, por el testimonio de los apóstoles. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, el hecho de que vieran algo que les demostraba que Cristo había resucitado y que nos lo transmita la Biblia a través de estos 2000 años, sí es importante para mí. Si no es importante para nadie más, pues bueno, eso es un asunto demasiado subjetivo como para que yo lo pueda cambiar. Es importante para mí que la resurrección esté también probada con ese testimonio escrito en la Biblia como palabra de Dios. Si no es importante para ti, pues no es importante para ti. Es importante en temas cruciales sobre la fe, sobre la salvación. ¿Cuál es más crucial que la muerte y resurrección de Cristo? No, pero eso no aporta, yo no creo que aporte absolutamente nada, porque yo no veo ahí yo no Ajá. veo ninguna contradicción ahí. Él ve una contradicción, pero yo no. Yo veo que el lienzo estaba enrollado y esa es prueba suficiente para mí. Además, lo tengo en español. Si yo me voy al griego original, voy a encontrar unas palabras que tengo que hacer lo que se llama una exégesis. Y yo confío en el traductor. Yo tengo el interlineal de Francisco de la Cueva. Tengo Westcott y Hort. Pero ¿Cómo? Francisco de la Cueva era católico. ¿Qué católico? Era católico Francisco de la Cueva. Westcott y Hort son católicos romanos, sí. Y ahí dice lo mismo que dice Francisco de la Cueva. Hola. En el interlineal griego. Permíteme un instante, permíteme, voy a contestar una llamada, ¿perdón? Pues yo no sé cuál es el problema de Luis, o sea, como te trae a colación algo que... Bueno, que para él podrá haber él va a haber una inconsistencia ahí, pero es muy de él, porque nadie ha dicho una cosa como esa. Aquí estamos adentro, un momento. Trae un paquete y está en el teléfono, están afuera los de Félix. Están afuera los de Félix. Ya le dije a alguien aquí para que se asome. Está en la esquina, ¿verdad? Traen una paquetería, pero pues solo dejan el teléfono a cargar y les vale, lo ignoran. Y te llegó un paquete, Conchita. Está suena y suena, ya sonó 3 veces el teléfono. Acabé por ir a contestarlo. Ya fue Nereo a buscar al señor. Bueno, listo. Ya despaché eso, perdón. Pero una monservita el teléfono, y si no lo contesto, pues se les va con su paquete. Y ellos ni en cuenta porque no les importa que suene. Como no es hora de que esté abierto, ignoran a la clientela, pero bueno, sea por Dios. Bueno, entonces hay cuestión de si se considera importante la forma en que está traducido o no se considera importante. Yo trataba con Galadiel ese asunto porque yo sí lo considero importante y ciertamente me he dado cuenta de que ni siquiera me entienden el planteamiento del problema en general. No, yo te entiendo lo que pasa. Mira, lo que parece un espagueti, no se te entiende nada. Yo entiendo lo que él quiere decir. Lo que pasa es que él no estudió griego. ¿O tú estudiaste griego, Koiné? No, yo no estudié griego, Koiné. Yo no llegué a tanto en el seminario. Nada más llegué al segundo de teología. Pues yo sí estudié griego, Koiné, y a mí no me hace ninguna diferencia lo que tú estás diciendo.
Te lo creería si en español te pareciera que es lo mismo decir que una cosa estaba aparte y dices que es lo mismo que decir que estaba en el mismo lugar a decir que ¿Qué es lo estaba que tú me aparte. ¿Qué es lo que tú me dices te lo creyera? ¿Tú no me crees que yo estudié griego, Kainé? Yo lo que creo es que tienes que entender el español antes de entender otro idioma. Y si tú crees que es lo mismo decir que algo estaba en el mismo lugar y decir que estaba en lugar aparte, entonces hay un problema con tu capacidad de Mira, entender te lo lo más voy a leer. esencial del español. Mira, Estamos ¿sabe lo que hablando pasa? Eso se llama subjetivismo. Mira, te lo voy a leer otra vez de la Biblia, Reina Valera. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Eso no me dice a mí que estaba revolcado todo eso ahí, como tú estás diciendo. No, no. No con los lienzos, sino en lugar aparte. Y yo te estoy diciendo que mi traducción dice que se quedó en ese mismo lugar y que sí estaba con los lienzos. Y no es lo mismo con los lienzos que en lugar aparte de los lienzos. Por eso, pues entonces, por eso, no. Entonces, pues tu estudio de griego, pues, Por ya eso, valió pero entonces, cacahuate. entonces, ese estudio que tú estás hablando es un estudio que va contrario a las traducciones católicas y protestantes. Porque yo tengo aquí, por eso lo estoy tanto, diciendo. entonces, ese hombre que te está dando unos argumentos en griego koiné que tú no conoces. Iván, permiso, bendiciones. Espérate, déjame explicarle algo, perdóname. Tú no conoces griego koiné. Tú no conoces, no tienes ni noción de lo que es eso. Entonces tú le estás comprando lo que ese erudito dice. Es como lo que yo te dije ahorita de la palabra iró. Tú le estás comprando lo que él dice porque te da la gana, pero tú no tienes una base sólida para verificar si él está diciendo algo correcto. Tú no sabes cuántos charlatanes hay por ahí hablando de que estudiaron y no estudiaron nada. Sí, sé, porque no habría de saber. Perdón, Iván. Luis lo que está diciendo es que las Biblias están mal traducidas. Desde el comienzo comenzó así. Ese es el problema. Mira, las Biblias se actualizan porque el idioma se actualiza. El español de hoy, comparado con el español de 500 años atrás, es una diferencia abismal. Claro. Porque las palabras van cambiando y por eso hay que hacer revisiones de las escrituras. Y otra cosa importante es que cuando se hace la Vulgata Latina, por ejemplo, se hace una traducción atacando un issue que había en ese momento, que era el issue de arianismo, que no creía en la Trinidad, creía que Cristo era un ser creado. Por eso es que está lo que se llama la coma juanina. ¿Y qué es la coma juanina? Está en Primera de Juan, que dice, y estos tres dan testimonio de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Eso fue añadido. Eso se llama la coma juanina. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Por eso. ¿Y por qué se añadió eso? Porque querían callarle la boca a los arianos en el 380 cuando se hace la Vulgata. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia no es que esté mal traducida, es que hay que ir actualizándola. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén católica está orientada contra la teología de la liberación. Tú coges la Biblia de Jerusalén, de eso yo tengo una por aquí. Pues no la encuentro, pero está orientada contra una teología. ¿Cuál es la teología de la liberación? La teología de los pobres, de los socialistas, que Cristo, su opción es por los pobres. Esa es una teología que mete en el socialismo a Jesucristo. Y esa Biblia de Jerusalén está orientada para la teología de la liberación. Iván, discúlpame. Sí, es la teología del guarachi. Ni socialista ni comunista. ¿Cómo? Jesucristo es Dios, ni socialista ni comunista. Claro, lo sabemos, pero lo que pasa es que hay muchos sacerdotes y pastores también, que son de teología liberal, que ellos son izquierdistas
y tienen un concepto del evangelio como que es dándole justicia a los pobres. Ellos ven el evangelio como eso. Cuando ellos dicen que Pedro era el celote, Simón el celote, ellos dicen, celote es un partido político en Israel que luchaba por la independencia de los israelitas, de los romanos. Y Pedro era uno de ellos, porque le llama el celote. Entonces, todo ese tipo de argumentación lo trae la teología de la liberación. Y cuando tú coges una Biblia con la teología de la liberación en mente, te va a hacer unas traducciones apegadas hacia esa ideología. Es como la teología del liberalismo teológico. El liberalismo teológico no cree en nadie. El liberalismo teológico no cree que Dios hizo un hombre del polvo de la tierra. Ellos no creen eso y tienen Biblias orientadas a eso. Ellos no creen nada que sea sobrenatural, la teología liberal. Y esa teología liberal está tanto en la iglesia católica como en la iglesia protestante. Ellos creen, por ejemplo, cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, ¿qué dicen ellos? Ay, y Cristo no multiplicó ningunos panes. Eso fue que cada uno compartió la comida que tenía con el otro y por eso se alimentaron a 5,000 personas. Eso es lo que dicen esa gente. Esos son los liberales. Ah, Cristo resucitó. Sí, Cristo resucitó en la mente de los discípulos, no corporalmente. Entonces, esa Biblia, por ejemplo, son los que enseñan eso. Esa es la teología de la liberación. Entonces tú buscas Biblias que están hechas orientadas hacia eso. ¿Entiendes? Pues la Biblia latinoamericana es la Biblia de la teología del Guarache. Pues, ¿y qué es el Guarache? La teología del Guarache es, como le digo, a la teología de la liberación. Pero la palabra Guarache, ¿qué significa Guarache? Guarache es chancla hecha de llanta para gente que no puede comprar zapatos. Oh, ok. Eso es un Guarache, una chancla hecha de llanta vieja. ¿Quién inventó esa palabra, bro, de la teología del Guarache, brother? Sandalias. Pues sí, sandalia corriente. Un Guarache es una sandalia corriente. ¿Qué vamos a hacer? Así como los niños que ponen luego fotos de que se hacen unos zapatos, unas sandalias con una botella aplastada de Coca-Cola y con unas cintas. ¿Me das cuenta? Eso es un Guarache. Ya nos fuimos del tema de la traducción bíblica. Lo que yo le dije. El tema original. Bueno, no hay más nada para agregar entonces sobre ese tema que Luis estaba dando. Por eso les digo, cada cual le da oído a lo que quiera. Pero cuando me viene una persona a hablarme a mí de griego koiné, cantándose como experto, ¿entiendes? Yo no tengo por qué comprarle su argumento porque yo tengo personas que han hecho traducciones completamente del griego al inglés, del griego al español, como Francisco La Cueva, como Westcott y Hort, que lo tengo aquí mismo en mi mano, tanto católico como protestante. Y yo me dejo llevar por lo que dicen porque concuerdan ambas Biblias, concuerdan. ¿Ves? Sí, como la Biblia de Shekel, que tiene su copyright, todo el tiempo sale con su copyright, pero a la mera hora comparas la traducción de Shekel y solamente copia otras traducciones y no tiene nada de original, pero bien que lo registró y presume de tener su copyright. Y pues sí, esas de las que me parecen motivo de burla. Pero todavía la cuestión que digo de tu declaración es que no es lo mismo aparte que en el mismo lugar, son cosas distintas. Y si eso no lo puedes distinguir, no sé cómo te las arreglas con tantas opciones que da el griego. Oye, aparte el lienzo, aparte de la parte de arriba del lienzo, eso no tiene ninguna trascendencia, chico, ninguna trascendencia. Ahí no hay ninguna, no hay ninguna insinuación de que se habían robado el cadáver, ni mucho menos. Claro que no. No lo hay. No lo hay porque no hubo cambio de lugar. Bueno, hermanos, yo los tengo que dejar, así que
Me despido. Ujú. Muchas bendiciones Ah. y muchísimas gracias, hermanos. Amén.